Mi nombre es Esteban Sonirrico y voy a hablar sobre el Museo de Historia Nacional. A este museo fui el viernes después de la escuela, entonces tuve poco tiempo para verlo, solo fue un recorrido rápido de 30 minutos, ya que lo iban a cerrar antes. Pero dentro de lo poco que pude ver, me agradó ver algunas cosas como los relojes que tenían ahí, unos relojes de bolsillo con mucho detalle, muy padres. También había otros que tenían un cristal alrededor y en la parte de atrás tenían pintados paisajes, montañas, tenían castillos con mucho detalle y se veían muy padres. También había ropa de distintos personajes como de Pancho Villa, que tenía su ropa que usaba para montar, y ropa de distintos sacerdotes, todo el hábito que utilizaban, al igual que de generales. Por ejemplo, había uno de una chaqueta de un general que era blanca y tenía el cuello y las mangas rojas, y tenía en medio una cruz de Santiago roja que se veía muy padre. También había cuadros muy padres, muy interesantes, como uno que era un fondo negro que tenía con pintura blanca pintado todo un caballo, muy padre. Después llegamos al Alcázar, donde me tomé la foto, y paseando alrededor del Alcázar había unos vitrales con, me parece que eran diosas de la mitología, que estaban muy padres, muy bien hechas. Después ya me tuve que ir ya que estaban cerrando el museo, y eso fue todo lo que pude ver en el Museo de Historia Nacional. Soy Juan José Santos y les voy a contar mi experiencia en el castillo de Chapultepec. Lo primero que vi al entrar fue que estaba un escenario montado en el que pues posiblemente iban a organizar algún concierto o un recital, y pues la verdad se ve muy mal, es algo que rompe con la arquitectura del lugar. Es una construcción muy antigua, está caracterizada por tener muchos arcos y goteras. Pues entrando el alcázar se ve al fondo. Sobre el alcázar hay una bandera y sobre el patio se puede notar otra bandera. Y tiene un balcón bastante grande, se ve que cae mucha gente por ahí. Para subir al balcón hay unas escaleras de oro y están muy bien detalladas junto con... hay unos murales a su lado. Y el primer salón al que entré fue uno donde había unas carrozas o carruajes muy antiguas. Están muy bien decoradas, se nota que eran de la realeza. Y también había muchos murales por ahí. Algunos de ellos salía Benito Juárez. Después subimos a la terraza y ahí notamos una gran vista de la Torre Mayor. Se veía muy bien de ahí. Le dimos la vuelta a la terraza y llegamos a lo que es el alcázar del castillo. Ahí fue donde nos tomamos la foto y creo que fue la parte del castillo que más me gustó, por sus jardines. Pues bueno, esta fue mi experiencia en el museo. Se la recomiendo a cualquier turista que quiera conocer más sobre el imperio francés en México. Hola, soy Rocaraga. Voy a hablar de mi experiencia en el Museo Nacional de Historia, que es el Castillo de Chapultepec. Bueno, yo fui en un sábado, que era el Buen Fin, y estaba un poco lleno, digo, nada fuera de lo común para un sábado. La caminata estaba llena de gente, con los puestos, un poco sucio, el lago sucio. Ya llegando al museo, la verdad es que es un monumento de arquitectura bastante impresionante. Es para mí, yo creo, el mejor museo de México. Es el mejor mantenido, es el más bonito. De hecho, pues había un podio para hacer un concierto tanto en la plaza principal como ya adentro, cerca del Alcázar. La verdad es que si todos los museos de México estuvieran así, yo creo que habría mucho más turismo. Pues si lo comparas con el Museo de Antropología e Historia, la verdad es que ese sí da pena, y este es una cosa impresionante. Yo creo que es un museo importante por todo los temas que toca, que es el segundo imperio en México con Maximiliano, luego un pedazo de Porfirio, bueno, perdón, antes Benito Juárez, después Porfirio Díaz. Habla sobre la guerra de Estados Unidos con México, hasta el monumento a los niños héroes, sea mito o no, pero ahí está. Y es abarca la parte más importante de la historia de México, que es todo lo pre-revolucionario, y que sí, con sus lujos, bueno, podemos ver los lujos de Porfirio, de Maximiliano, de todos, pero es la época dorada de México. Es una época donde México no estaba en la mediocridad en la que está actual. Bueno, esa es la reflexión y la opinión que yo me llevo del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Gracias.
Hola, mi nombre es Marco Antonio Villarín Solorio y les voy a platicar de mi experiencia durante la visita al Museo del Castillo de Chapultepec. Cuando llegué al castillo me pareció muy padre ver toda la arquitectura clásica de la época, todos los arcos y el castillo en sí es impresionante. El museo no me dio mucho tiempo de recorrerlo, pues cuando llegué ya casi lo iban a cerrar, pero por lo que pude recorrer se me hizo muy interesante ver todas las espadas que había, muy de la época y no necesariamente mexicanas, pero de un estilo muy padre, ya que siempre me han gustado las espadas. También había una colección de relojes muy padres, de bolsillo, también había unos más grandes que en la parte de atrás tenían montañas, ríos, etcétera. También había muchos atuendos de la época que se usaron durante la época de la Revolución y de la Independencia. Por ejemplo, estaba el uniforme de Pancho Villa, ahí en la zona de los uniformes. Había un uniforme en especial que me gustó mucho, uno que tenía cuello y mangas rojas, se me hizo que era muy interesante y que probablemente fue usado por algún general. Cuando llegué a la terraza, me impresionó mucho todo lo que se podía observar desde arriba. Como aparte era un día muy soleado y despejado, se veía impresionante todo el bosque de Chapultepec alrededor, que de por sí está muy bien cuidado y muy limpio desde que hicieron la famosa limpia de Chapultepec, en donde sacaron un auto del fondo del lago. Y aparte, como era un día muy soleado, se veía impresionante. Ya cuando iba de salida, pude pasar por la sala de armas, en la que había mosquetes, espadas y otras armas de la época, aparte de cañones. Se me hizo muy interesante ya que siempre me han gustado las armas y en Versalles hay una exposición muy parecida y no le pide nada a esta, aunque probablemente tiene más armas y demás variedad de culturas, como por ejemplo japonesa, etc. En conclusión, este museo me pareció muy bueno, muy interesante y muy representante de de la cultura mexicana. Y ya cuando bajé, pude ver el famoso lugar donde según esto cayó uno de los niños héroes que se aventó con la bandera. Yo no creo, nunca he creído mucho en esa historia, siempre he creído que es más una mitología del pueblo, pero aún así es interesante saber que según esto, ahí cayó. También ahí a un lado estaba el, mon- el monumento al escuadrón que fue la Segunda Guerra Mundial, que aunque no estuvo ahí mucho tiempo, sí hizo lo suyo para ayudar a vencer a la tiranía de los alemanes y se merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración.